Seguimos, mire chicos, esta es la arteria torácica interna, mírenla acá. Pero espere que... Para grabar. Eso, ay, cambiarle la mano. Peleonera. Mire, esta es la arteria torácica interna. Aquí estaría la arteria subclavia, ¿sí? Entonces, la torácica interna, y miren que da las dos ramitas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta arteria intercostal anterior. Esto que ustedes ven acá rojito es el músculo diafragma. Entonces mire la arteria intercostal interna atravesando el músculo diafragma. Y entonces ya esta parte de acá no es tórax, sino que es ¿qué? Abdomen. Entonces por eso no se puede llamar torácica, sino músculo frénica. Entonces de ahí van a salir las otras arterias intercostales anteriores, ¿sí? La 7, la 8 y la 9. Recordando que la 10 y la 11 no tienen, el décimo y el undécimo espacio intercostal anterior no tienen arteria intercostal anterior. Mire la anastomosis que se da entre las arterias intercostales anteriores y posteriores. Es una malla impresionante. Hay muchísima vascularización. De tal manera que por eso es que, y ustedes lo van a ver cuando entren a sus prácticas, que cualquier herida, cualquier lesión en tórax sangra demasiado. Hay veces que le llegan a uno los pacientes con esa camisa encharcada y dice uno, Virgen Santísima, y le está saliendo un pulmón por ahí. Y cuando se hace el lavado, encuentra uno una lesión pequeñita, superficial, o puede ser profunda, pero pequeña. Y entonces ahora puedo entender el por qué el sangrado tan exagerado que se ve. Muy bien, ahora vamos a ver las arterias intercostales posteriores, ¿sí? ¿Cuántas arterias intercostales posteriores hay en cada espacio intercostal anterior? Una. ¿Por qué me hacen eso? Sí, para grabar tiene que chatear. Yo soy, a mí me atropella la tecnología, pero tampoco tanto. Yo mal que sea sé prender el computador. Bueno, listo. Entonces, en cada espacio intercostal posterior, en cada espacio intercostal hay una arteria intercostal posterior. Muy bien que lo respondieron ahorita. Listo. Entonces, miren. La primera y la segunda arteria intercostal posterior, la primera y la segunda, se van a originar de una arteria que se llama la arteria intercostal superior o suprema o magna, ¿sí? Cualquiera de los tres nombres pueden utilizar. En la mayoría de los libros hablan de la arteria intercostal superior. Ahora, ¿de dónde se originó esta arteria intercostal superior? Se originó de un tronco que se llama el tronco costocervical. ¿Y de dónde se originó el tronco costocervical? De la arteria subclavia. Entonces, vámonos de atrás hacia adelante a hacer el dibujito, ¿cierto? Entonces tengo la primera y la segunda arteria intercostal posterior. ¿De dónde se originan? Miren el dibujito, el cuadro. ¿De dónde se originan esas dos arterias? De la arteria ¿De la arteria intercostal qué? interna. Superior o suprema o magna. Mírenla acá. ¿De dónde se originó esa arteria superior o suprema? De un tronco. Este tronco se llama tronco costocervical. ¿Y de dónde se originó ese tronco costocervical? De la arteria subclavia. ¿Sí? De la arteria subclavia. Listo. Ahora, las arterias intercostales, de los espacios intercostales 3 a la 11, se originan directamente de la aorta torácica. Directamente de la aorta torácica. Y debajo de la costilla 12, yo no puedo hablar de espacio intercostal. ¿Por qué? Porque no hay espacio intercostal, no tenemos 13 costillas, tenemos 12. Entonces, debajo de la costilla 12, también la aorta me da una arteria que ya no se va a llamar intercostal, sino subcostal. Arteria subcostal. ¿Listo?
Muy bien. Toca hacerse cosita. Ok. Pregunta sobre las arterias intercostales posteriores. Preguntas, dudas, inquietudes. Ya le creí. Lo que acaba de decir. Está fácil. Y le pregunto mañana, el otro de Mario. Un poquito más fácil. Bueno, entonces mire, aquí está la aorta, allá atrás veo saliendo las arterias intercostales posteriores. ¿Listo? Bueno, mire acá la aorta. Entonces ahí estoy viendo la arteria intercostal posterior. Esta arteria intercostal posterior, solamente a manera de dato curioso, me da dos ramas. Una rama que va hacia el dorso, o sea, hacia la piel y los músculos superficiales de acá, y esta que es la verdadera arteria intercostal posterior. Y mire cómo se anastomosa con la arteria intercostal, las arterias intercostales anteriores. Profe, ¿y esa unión que había entre las dos arterias? ¿Cómo, señora? La unión, o la arteria que había entre la superficial y la intercostal. ¿Qué pasa? No, esto es el origen. ¿Esto? No, la que está la lateral. ¿Ves? ¿Esta? Esa. Ah, no, esas son ramas colaterales. Son ramas colaterales para mantener la unión. ¿Sí? Ok. Bueno, muy bien. Ahora vámonos para las venas intercostales. Vámonos con la vena intercostal, las venas intercostales posteriores. Las anteriores son fáciles. Las posteriores. Entonces miren acá. Puta atención. La primera vena intercostal posterior salió. La primera vena intercostal posterior salió y va a terminar en el tronco yugulosubclavio, que esta mañanita lo veíamos. ¿Cómo es que se forma el tronco yugulosubclavio? Recuérdenme, chicos. ¿Cómo se forma el tronco yugulosubclavio? Cuando se mezcla la... ¿Cómo, señora? Cuando tiene la yugular interna y la vena clavia. Ajá, ya. ¿Se mezclan? Se mezclan, no, se unen. Y ya, ese es el tronco yugulosubclavio. El mismo nombre me está diciendo yúgulo, yugular interno, subclavio, subclavia. Entonces, el tronco yugulosubclavio se forma por la unión de la yugular interna con la vena subclavio y se formó el tronco yugulosubclavio. Y una vez se forma el tronco yugulosubclavio, ahí llega la primera vena intercostal posterior. Primera vena intercostal posterior. ¿Listo? Segunda y tercera vena intercostal posterior. Este cuarto es eventualmente. Entonces no se lo aprendan, sino segunda y tercera vena intercostal posterior. ¿A dónde termina? Termina en una vena que se llama la vena intercostal superior, suprema o magna. Que ya lo vimos que en arteria. ¿Sí? Entonces, la primera, aquí está la primera vena intercostal posterior. ¿A dónde dijimos que terminaba? En el tronco Yugulosubclavio. Entonces aquí tenemos la yugular, perdón. Acá tengo la subclavia y acá tengo el tronco. Entonces aquí va a llegar la primera vena intercostal posterior, tanto izquierda como derecha. La segunda vena intercostal, segunda y tercera vena intercostal posterior. Acá tengo la segunda, la tercera vena. ¿A dónde termina? Van a terminar uniéndose y me van a formar una vena que se llama la vena intercostal superior o suprema o magna. Entonces pongan atención a esto. Esta vena intercostal superior, si es del lado izquierdo, termina ¿en dónde? En el tronco yugulosubclavio. Punto. Terminó en el tronco yugulosubclavio. Si es del lado izquierdo. Pero si esa vena intercostal superior es del lado derecho, termina en la vena ácigos. Ácigos. La vena ácigos, esa la vamos a ver cuando veamos mediastino posterior. Es una vena que queda profunda en el tórax, pero del lado derecho. Del lado derecho. La palabra ácido significa impar.
Entonces, ¿cuántas venas ásigos tendremos? Una. Una. Está en el lado Derecho. derecho. En el lado izquierdo, simplemente de manera de dato curioso, tendremos la vena hemiácigos. Son 2 hemiácigos, ¿cierto? Pero no. Entonces, si esa vena superior es del lado derecho, va a terminar en la vena ásigos. Si es del lado izquierdo, esa vena superior va a terminar en el tronco yúgulo subclavio. Y ahora el resto de venas, del cuarto espacio intercostal al 11º, van a terminar en la vena ásigos. En la vena ásigos. O sea, ¿de qué lado? Derecho. O sea, Después nos enredamos con el lado izquierdo. No importa que esté en el lado izquierdo, después de la cuarta termina en el lado derecho. En el lado derecho. Lo que pasa es que las venas intercostales posteriores de la 4 a la 11 van a terminar en las hemiásigos. Son 2 hemiásigos. Y esas hemiásigos cruzan y terminan en la ásigos. Entonces, de manera indirecta, la vena intercostal posterior de la 4 a la 11 van a terminar ¿en dónde? En la vena ásigos, ¿cierto? Muy bien. Y la vena intercostal no, la que está por debajo de la costilla 12, ¿dónde va a terminar? De hecho, la vena subcostal en el lado izquierdo me va a ayudar a formar una hemiásigos y en el lado derecho me va a ayudar a formar la vena ásigos. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver después. ¿Listo? Preguntas sobre venas intercostales posteriores. Profe, ¿no hay un dibujito en el que podamos entender mejor? ¿Cómo? ¿Hay alguna imagen o algo en la que podamos entender mejor? Sí, claro. No sé si tengo yo imagen ahí. Porque es que la tengo, pero cuando veamos ásigos. Entonces, mire, estas son las semiásigos. 1, 2. Se formaron las semiásigos, cruzan y terminan en la vena ásigos. Y finalmente tenemos el nervio intercostal. El nervio intercostal. Entonces, el nervio intercostal se va a originar en una parte de la médula espinal. Unos nervios que salen de la médula espinal, que se van a llamar los nervios raquídeos o nervios espinales. ¿Sí? Entonces, como vemos en la imagen, se formó el nervio raquídeo, él me da 2 ramas. La rama dorsal, que va a ir hacia la piel, o la rama posterior o dorsal, y la rama anterior o ventral. Esta rama anterior o ventral es el verdadero nervio intercostal. Esa, la rama anterior o ventral del nervio raquídeo o espinal. O sea, dorsal es para la piel y ventral. Dorsal es para la piel y para los músculos superficiales del dorso. Y ventral el Y intercostal. ventral es para el espacio intercostal. Bueno, muy bien. Ahora sí viene mediastino posterior. ¿Sí? Muy bien. El mediastino posterior es un espacio. ¿Qué es el mediastino? El mediastino es un espacio virtual. Es decir, que ese espacio no existe. ¿Por qué? Porque va a estar ocupado por unas vísceras, ¿cierto? El mediastino es el espacio que hay entre los 2 pulmones. Si yo quito el corazón, es el espacio que queda entre los 2 pulmones. ¿Por qué digo que es virtual? Hombre, porque va a estar lleno por el corazón y los grandes vasos. ¿Sí? Por eso es virtual. Nosotros tenemos 2 mediastinos, el mediastino anterior y el mediastino posterior. El mediastino anterior, ¿de dónde a dónde va? Va de la piel hasta el pericardio. Este sería el pericardio. El pericardio es una bolsa que está protegiendo al corazón. Entonces, de ahí, de la piel hasta el pericardio, iría el mediastino anterior. Y del pericardio hasta los cuerpos vertebrales torácicos, esto de acá es el mediastino posterior. Mediastino posterior. ¿Listo? De la piel. En algunos libros, por ejemplo, si ustedes miran la Moore habla de 3 mediastinos, anterior, medio y posterior, pero eso es un sancocho ahí que ellos arman impresionante. Mejor hablarlo de mediastino anterior y posterior. ¿Sí? Profe, ¿dónde era el posterior? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De Del dónde? pericardio a los cuerpos vertebrales torácicos. ¿Qué vamos a encontrar
en el mediastino posterior? Voy a encontrar vísceras, nervios y vasos sanguíneos. ¿Qué víscera voy a encontrar en el mediastino posterior? El esófago. El esófago. ¿Y qué parte del esófago? Un segmento del esófago que se llama el esófago torácico. El esófago se forma acá en el cuello, entonces esta porción de acá se llamará esófago cervical, baja, esófago torácico, atraviesa el diafragma para unirse con el estómago, esófago abdominal. Pero la parte de esos tres que está en el mediastino posterior es el esófago torácico. El esófago torácico. Muy bien. ¿Qué otro vaso encontramos en el mediastino posterior? La aorta. La aorta. Aorta torácica descendente. Mire, estas ramitas son las intercostales posteriores. Estas de acá. Y encontramos el sistema ácigos. Ya les digo por qué se llama sistema ácigos. Entonces, ese sistema ácigos está formado por tres venas. La vena ácigos como tal, ¿en qué lado está? Derecho. En el mediastino posterior derecho. Y en el mediastino posterior izquierdo encuentro dos venas hemiácigos. La vena hemiácigos normalita y la vena hemiácigos accesoria. Del lado izquierdo encuentro la vena hemiácigos y la vena hemiácigos accesoria. ¿Listo? Vamos a ver cómo se forma la vena ácigos. ¿De qué lado estoy hablando? Derecho. Muy bien. Entonces, ¿cómo se forma? Se forma por la unión de la vena lumbar ascendente. Esa vena lumbar ascendente se origina de la vena ilíaca. Entonces, aquí está la vena ilíaca común y la vena cava inferior. Entonces, de aquí se origina la vena lumbar ascendente. ¿Sí? Y a esa vena lumbar ascendente, como estamos en qué lado, Derecho. se le une la vena subcostal derecha y me forma la vena ácigos. La vena ácigos. ¿Listo? En la medida que esa vena ácigos va subiendo por todo el mediastino posterior derecho, va recibiendo las tributarias, va recibiendo otras venas. ¿Qué venas va a recibir allá como tributarias? Las venas intercostales posteriores derecha de la 4 a la 11, que ya lo vimos ahorita. ¿Sí? Entonces acá tendremos la 11, la 10, la 9, la 8, la 7, la 6, la 5, la 4. ¿Cierto? Y va a recibir otras venas, no solamente las intercostales posteriores derechas, sino que también va a recibir la vena mediastínica y la vena esofágica. ¿A dónde va a terminar esa vena ácigos? Va a terminar en la vena cava superior. ¿Se acuerdan cómo se forma la vena cava superior? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? Ya lo hemos dibujado varias veces hoy. ¿Cómo se forma la vena cava superior? La vena cava superior se forma por la unión de los dos troncos yugulosubclavios. ¿Sí? De los dos troncos yugulosubclavios. Mira acá. 1 y 2. Entonces, ¿a dónde es que va a terminar esta vena cava superior? ¿A dónde es que va a terminar? También lo preguntamos esta mañana. A la aurícula derecha. Correcto, en la aurícula derecha va a terminar. ¿Sí? Pero antes de terminar en la aurícula derecha, acordémonos, hagámosle, aquí terminaba la primera vena intercostal posterior. Ya lo vimos. Aquí, si era del lado derecho, tenemos la segunda y la tercera vena intercostal posterior derecha, se unían y me formaban la vena intercostal superior supremo magna. ¿Se acuerdan? Y esa superior supremo magna, ¿dónde terminaba? Si era del lado derecho,
¿cierto? Si era del lado izquierdo, perdón. Si era del lado izquierdo, en el tronco yugulosubclavio. Pero si era del lado derecho, terminaba en la vena ácidos. Entonces acá tengo la vena superior o suprema y acá tengo la segunda y tercera vena intercostal posterior derecha. ¿Sí? ¿Qué otra vena intercostal termina en la vena ácidos? Entonces, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10 y la 11. ¿Y cómo se formó esa vena ácidos? Por la unión de la vena lumbar ascendente y la vena subcostal. La vena subcostal. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esto hasta el momento? Lado derecho, vena ácidos. ¿Lo entendieron, chicos? No, su merced que dijo que no entendió. Cuente. Nos quedamos hasta la 1 de la tarde y quieren. No, digan, pregunta. Para eso les doy despacio para que pregunten, chicos. No porque salgamos temprano, entonces no preguntamos y la madre para que pregunten. No. Bueno, sigamos. Ahora vámonos para el hemiácigos. ¿De qué lado es las hemiácigos? Izquierdo. ¿Cuántas hemiácigos hay? Dos. Una que se llama hemiácigos y la otra que se llama hemiácigos accesorios. Listo. Muy bien. Entonces, vámonos con la vena hemiácigos. ¿Cómo se forma la vena hemiácigo? Ella está en la parte inferior del mediastino posterior. En la parte inferior del mediastino posterior. Entonces, se forma muy parecido a la ácigos. Entonces, se va a formar por la vena lumbar ascendente, ¿de qué lado? Izquierdo. Y la vena subcostal, ¿de qué lado? Listo. Y se me formó esa vena, esta, que se va a llamar la vena hemiácigos. ¿Listo? ¿Cuáles son las tributarias de la vena hemiácigo? O sea, ¿qué venas intercostales le van a llegar a la vena hemiácigo? Entonces le va a llegar la vena intercostal 9, 10 y 11. Miren la cuenta de dibujo acá. Entonces, la 11, la 10 y la 9. ¿Listo? ¿Cómo se llama esta vena? Hemiácigo. Ahora tenemos la otra hemiácigo, pero ella está en la parte de arriba. ¿Sí? Se llama hemiácigos accesorios. ¿Cómo se forma entonces? Entonces, se unen la 4, la vena intercostal posterior izquierda, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Se unieron y me formaron la vena hemiácigos accesoria. ¿Listo? Desde la 4 a la 9, o sea. Desde la 4 a la 9. O sea que la 9 queda a la 8. ¿Cómo? A la 8. No. Sí. La accesoria es hasta la 8. 4, 5, 6, 7, 8, perdón. Hasta la 8. 4, 5, 6, 7, 8. Acá es 9, 10, 11 y esta es la subcostal. 12. La primera y segunda, la segunda y la tercera vena intercostal posterior izquierda se unieron y me formaron la vena ¿qué? Superior o suprema o magna. ¿Y a dónde terminó ella? En el tronco yúgulo subclavio. ¿Pero de qué lado? Izquierdo. ¿Y la primera? ¿Dónde termina? Aquí viene acá. Tronco yúgulo También en el tronco subclavio. yúgulo subclavio. ¿Del lado qué? Izquierdo. Así es como tienen que estudiar, chicos. Hagan dibujos y toda esa cuestión. No se aprendan esta vaina de memoria. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde va a terminar la vena hemiácigos accesoria y la hemiácigos? Miren lo que hace. Una vez que se formó la vena hemiácigos, cruza la vértebra y termina en la vena ácigos. Y la vena hemiácigos accesoria, una vez que se forma, cruza el tórax, cruza las vértebras y también termina en la vena ácigos. Por eso se llama sistema ácigos.
Y por eso yo les decía ahorita que las del lado izquierdo de manera indirecta, ¿dónde van a terminar? En la derecha, en la vena ácidos. Y ese espacio que le forma entre la vena. Ah, no, ellos están pegaditos, ellas están pegadas, están pegaditas. La vena hemiácido y hemiácido accesoria están ahí juntitas. Yo quiero hablar del espacio en dibujo. Pregunta sobre venas hemiácidos. Preguntas, dudas, inquietudes. Ok. Mire acá el dibujo. Mire, este, obviamente el mío más bonito el mío. Primera vena intercostal posterior izquierda. ¿Dónde terminó? Yúgulo subclavio En izquierdo. el tronco, yúgulo subclavio. Segunda y tercera vena intercostal posterior izquierda. Se unieron y me formaron esta vena que se llama la vena intercostal. Magna. Correcto. ¿Y dónde terminó esa? En el lado Yúgulo subclavio izquierdo. izquierdo. En el tronco yúgulo subclavio. 4, 5, 6, 7. Aquí hay una variación. La mayoría de los libros hablan que incluyen la 8. Incluye la vena intercostal posterior izquierda 8. ¿Sí? La 8 se unen y me forman la vena hemiácigos accesoria. Una vez que se formó la hemiácigos accesoria, cruza la vértebra y termina ¿en qué vena? En la vena ácidos. Ahora, abajo, vena lumbar ascendente del lado izquierdo, se une con la subcostal del lado izquierdo y me forman la vena hemiácigos normalita. ¿Qué venas le llegan a ella? La 11, la 10 y la 9. Entonces la 8 la contamos como la de arriba. La mayoría de los libros de los autores dicen que la octava vena intercostal posterior izquierda termina en la hemiácigos accesoria. La mayoría de los autores. Cruzó la hemiácigos y terminó en la vena. ¿Sí? Ay, carajo. Bueno, muy bien. Los nervios. Los nervios que vamos a encontrar en el tórax. Vamos a encontrar principalmente dos pedículos nerviosos, es decir, dos troncos nerviosos principales, que son el parasimpático y el simpático. El parasimpático que yo encuentro, ¿sí?, en el mediastino posterior, el parasimpático es este, que se llama décimo par craneal. Décimo par craneal. ¿Dónde se originó ese décimo par craneal? Por aquí. Aquí tenemos el cerebro, ¿cierto? Acá tenemos acá tenemos el cerebelo y acá tenemos el tallo cerebral. Aquí se origina el décimo par craneal, en el piso del cuarto ventrículo. Eso lo vamos a ver bien cuando veamos sistema nervioso. Se formó allá, tanto el lado izquierdo como el derecho, ese nervio y empieza a bajar. ¿Sí? Empieza a bajar por acá. Atraviesa el cuello. ¿Te acuerdas cuando les decía ahorita que el músculo escaleno, el nervio que estaba encima del escaleno es el frénico y el que estaba al ladito era el décimo par craneal? Baja por todo el cuello, el décimo par, y entra el tórax. ¿Sí? Entra al lado y lado del esófago. Al lado y lado del esófago. ¿Verdad? Imagínense ustedes que yo soy el esófago y mis brazos son el décimo par. Entonces tendré un décimo par que van así. En la medida que ese décimo par va bajando pegado al esófago, al lado y lado, ese décimo par empieza a dar ramas anteriores y posteriores para darle la inervación al esófago. ¿Sí? Para darle la inervación parasimpática al esófago. Entonces, de este lado derecho saldrán unas fibras para la parte anterior y saldrán unas fibras para la parte posterior ¿de quién? Del esófago. Y de este lado también. Entonces, tanto en la parte anterior como en la parte posterior se va a formar como una malla, un entrecruzamiento, que aquí lo podemos ver, miren. ¿Cierto?
sigue bajando el décimo par, ¿verdad? Sigue bajando el décimo par hasta llegar al diafragma. Antecitos de que el décimo par llegue al diafragma, imaginémonos que el piso es el diafragma. Yo soy el esófago, décimo par izquierdo, décimo par derecho. Entonces, ¿qué hace ese décimo par? Antecitos de llegar a un hueco que hay en el diafragma, que se llama el hiato esofágico, mire lo que hace el décimo par. El del lado izquierdo se va para la parte anterior del esófago y el del lado derecho se va para la parte posterior. Sigue dando ramas, pero ya no lo voy a llamar tronco del décimo par izquierdo y derecho, sino tronco del décimo par anterior y posterior. E inmediatamente entra el esófago con el décimo par por el hiato esofágico, entra y cae ¿en dónde? En el abdomen. En el abdomen. ¿Sí? No sé si es aquí que yo hice un dibujito, mire lo tan bonito que hago el dibujo. Es este. ¿Sí? Entonces, esto que ven ustedes, el 1 es el esófago, ¿cierto? El 2 es el décimo par derecho, el 3 es el décimo par izquierdo, y el 4 o los 4 son las ramas que dan el décimo par izquierdo y derecho, para la parte anterior y para la parte posterior. Y miren, el 7 es el diafragma, ¿sí? Y miren lo que hizo. El izquierdo se fue ¿para dónde? Para la parte anterior. Y el derecho se fue ¿para dónde? Para la parte posterior. Y ahí sí pasan el diafragma y llega al abdomen. ¿Listo? Ese décimo par, además de estas ramas tan importantes que da, ese décimo par, entonces en la medida que va bajando, ¿cierto? El décimo par, en la medida que va bajando, me va a dar unos nervios muy importantes que se llaman los nervios recurrentes laringeos. ¿Sí? Los nervios recurrentes laringeos. ¿Y por qué son importantes esos nervios recurrentes laringeos? Pues primero que todo el nombre me está diciendo a dónde va a llegar. Recurrente laringeo. ¿A dónde van a llegar esos nervios? A la laringe. ¿Y qué importante hay en la laringe? Eso es un hueco. Las cuerdas vocales verdaderas. O sea, que esos nervios recurrentes laringeos van a inervar ¿a quién? A las cuerdas vocales verdaderas. Se hace que cuando un paciente es mudo, pierde la voz. ¿Qué nervios se lesionaron? Los nervios recurrentes laringeos. ¿Sí? Muy bien. Ok. Entonces aquí tengo el décimo par. El nervio recurrente laringeo del lado derecho, ¿dónde lo da el décimo par? A la altura de la arteria subclavia. Y del lado izquierdo lo da a la altura del callado aórtico. A la altura del callado aórtico. Aquí vemos la cadena simpática, vemos el décimo par, mire las ramas, las entrecruzamientos de las fibras nerviosas que parecen como una malla de esas de básquetbol, ¿sí? Y acá tengo el nervio simpático, estos de acá, que parecen como un rosario. ¿Dónde se originó esa cadena ganglionar simpática? En la médula espinal. Por ahora dejémoslo así. Se originaron esos nervios simpáticos en la médula espinal. En la médula espinal, entonces, de cada segmento torácico, pues van a salir el nervio raquídeo, el nervio intercostal, que era el nervio raquídeo o espinal que les decía, y va a salir el nervio simpático, ¿cierto? Entonces, aquí para el tórax, ¿verdad? Vamos a tener 3 nervios simpáticos muy importantes, que se van a llamar espláncnicos. Vamos a tener el espláncnico mayor, menor e inferior. ¿Cómo se forma el nervio espláncnico mayor? Se va a formar por los nervios simpáticos número 5 al 9. Esto es una variación del 5 al 9. El espláncnico mayor. El espláncnico menor, el 10 y el 11. Y el espláncnico inferior, el 12.
¿sí? El 12º nervio simpático que se va a originar de la médula espinal. De esos 3 nervios espláncnicos, ¿cuál da la inervación para el tórax? ¿Sí? El espláncnico mayor. El espláncnico mayor. ¿Correcto? Entonces, la inervación simpática del corazón, ¿quién la da? El espláncnico mayor. La inervación simpática del pericardio. Y el espláncnico mayor. La inervación simpática del pulmón. El espláncnico mayor. Todo lo que sea tórax, la inervación simpática es por el espláncnico mayor. ¿Correcto? La inervación, digo, el drenaje linfático. Esta vez sí tengo esto. El drenaje linfático. La función de la linfa es ayudarle al drenaje venoso. ¿Cuál es la función del drenaje venoso en términos generales? Ir al corazón. ¿Cómo? Ir hacia el corazón. No, ¿cuál es la función? Señora. ¿Cómo? Lleva la sangre desoxigenada al corazón para ser oxigenada nuevamente, ¿no? Para la próxima clase 5000 veces la sangre desoxigenada no existe, existe la sangre con altas concentraciones de dióxido de carbono. Entonces, la linfa le ayuda a la vena a sacar los residuos, sacar los desechos. ¿Sí? Entonces, miren el dibujo izquierdo, el del color verdecito. Entonces, la linfa de la cabeza derecha, cuello derecho, emitoras derecho y extremidad superior derecha van a terminar en este conducto grande que se llama conducto linfático. Y ese conducto linfático, ¿a dónde llega? Al tronco yugulosubclavio. Al tronco yugular. Y le pregunto en el parcial y me responden que en la vena espermática. Ahora, el resto de la linfa, cabeza izquierda, cuello izquierdo, emitoras izquierdo, extremidad superior izquierda, abdomen, pelvis y las extremidades inferiores, esa linfa llegan a este conducto del lado izquierdo que se llama el conducto torácico. Conducto linfático del lado ¿qué? Y conducto torácico del lado ¿qué? ¿Y a dónde llega el conducto torácico? Al tronco yugulosubclavio del lado ¿qué? Izquierdo. Este tronco es áspero. O sea, donde le mordemos nos morimos. Más o menos. Gracias. ¿No? ¿Falta ver raquis? ¿Qué? Ustedes ahí sentados, echando lavadero, comiendo, como 10 empanadas se han comido, sin contar el paquetico ahí que está comiendo, que no le ofrecen a uno y uno pare salido. Y están cansados. Ahora imagínense uno aquí. Todavía no ha terminado de procesarlo del primer día de clase. Por eso. Pero le está cogiendo la noche. Yo también, ¿qué se van a gastar? No, ya hoy no quiero langosta. Bueno, entonces chicos, dejamos hasta ahí. Chicos, próxima clase. Quiz. Recuerden que yo les dije que en todas las clases les voy a hacer quiz. Próxima clase, quiz de lo que vimos hoy. Todo. Para que lo